pasado mes de abril, el gobierno del estado de Guerrero recuperó el tramo viaducto La Venta Punta Diamante. Unos dicen que recuperó, otros dicen que expropió. Estamos hablando de un tramo de 21.5 kilómetros de 2 carriles por sentido, operado por Fibra Orión. Es esa vía que une la penúltima caseta ya en la entrada prácticamente de Acapulco con la zona de Punta Diamante. Vamos a platicar con el abogado de la Fibra Orión. Él es Luis Monterrubio, porque la empresa pues evidentemente se amparó ante ese acto del gobierno del estado. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Luis. Un abrazo, Rogelio. Luis, a ver, ponnos en contexto. Esta vía de 21 kilómetros, poquito más, fue expropiada por el gobierno de Guerrero en el mes de abril, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las razones? Pues fíjate que las autoridades que lo hicieron alegan una falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. ¿Y qué ha Correcto. pasado a partir de abril que la tomaron? Ustedes evidentemente pues recurrieron a un amparo, ¿no? Se los concedieron. No estamos en ello. La realidad es que ha habido muchas vicisitudes de cara a los acontecimientos por las huelgas, por los meteoros, los huracanes, y entonces estamos todavía en espera de la resolución de la juez de distrito, Darío. Yo te diría que efectivamente nosotros promovimos un amparo y esto fue así porque consideramos que no está imperando el Estado de Derecho. Creemos fielmente dos cosas importantes. La primera es que la autoridad que hizo el rescate, la expropiación, como le quieran decir, es una autoridad que no tiene facultades. La segunda, que me parece muy importante en términos pues, de la defensa de cualquier mexicano y de cualquier persona en el mundo, es que no nos dieron el derecho de la legítima defensa. El título de concesión impuesto por el Estado claramente establecía reglas para que en caso de que se presentara una duda sobre si se había dado o no se había incumplido o no algún supuesto del título de concesión, se actuara de cierta manera. Todo esto está regulado en un anexo 9 que establecía que ante la duda, lo que tendría que suceder es que nos preguntaran y que si nosotros consentíamos, nos dieran inclusive el derecho para sanear el incumplimiento. Teníamos 30 días con base en el título de concesión. Eso evidentemente pues no lo hicieron. Pero más allá de eso, realmente en un procedimiento exprofeso que duró menos de 2 meses al interior del gobierno local, resolvieron que no había mantenimiento y tomaron control de la carretera. Esto de que recuperar o no, Darío, pues es un término complicado. ¿Cómo recuperar algo que nunca tuviste? Porque recordemos que quien, quien creó la infraestructura carretera no fue el gobierno, fue AXA con sus recursos y con recursos que derivan de financiamientos que hoy en día no han sido amortizados, no se han acabado de pagar, ¿no? Por supuesto, Luis. ¿Cuánto tiempo falta todavía para completar la concesión? Te saludo, Rogelio. Sí. Faltaban 10 años más o menos. Y se podía prorrogar, ¿verdad? No, no, sí, perdóname, tienes toda la razón, se podía prorrogar, eso siempre estuvo abierto. Oye, Creo que también es importante señalar y la implementación de esta cuestión del mantenimiento, las autoridades no fueron naifs y se creó toda una estructura a través de un fideicomiso que transparentaba la entrada del peaje al fideicomiso, y la primera obligación del fideicomiso era dispersar los recursos para pagar los gastos de la carretera, particularmente el mantenimiento, impuestos, y si había dinero, evidentemente, el retorno
en términos de utilidad para pagar el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, dentro de ese fideicomiso, tanto el gobierno local como la concesionaria establecieron un mecanismo de un ingeniero experto que validaba el estado de la carretera y las necesidades que éstas tenían. Todo ese esquema que está implementado conforme a la concesión y que está establecido, entre otras partes, en el título 9, pues evidentemente el gobierno local lo ignoró, y al ignorarlo, pues simplemente decidió que no había mantenimiento, y en un procedimiento en donde no participamos, decretó la expropiación y se quedó con esta carretera eh, tres días después de que emitió su decreto, ¿no? Oye, Luis, ¿cuál es el flujo que maneja esta vía de 21.5 kilómetros que ya lo mencionaba, parte prácticamente de la penúltima caseta ya en la entrada, o salida más bien de Acapulco con Punta Diamante? ¿Qué flujo de vehículos maneja y sobre todo los ingresos? ¿Qué pasó con los ingresos? ¿Qué está pasando con eso? Mira, Darío, eso es una buena pregunta. Te doy un poquito de estadística de la empresa. Más o menos eran, en términos de dinero en función de peajes, estábamos hablando de 25, 30 millones de pesos mensuales. Este, ¿Y qué pasó con esos dineros? Pues es una muy buena pregunta, y habría que preguntarle a la tesorería local si este dinero está llegando a la tesorería local, ¿no? Por supuesto. Luis, normalmente cuando se anuncia pues una expropiación o un término anticipado de alguna concesión, pues se le tiene que pagar al particular. ¿Ya les han mencionado de parte del gobierno de Guerrero alguna cantidad? Híjole, Rogelio, qué buena pregunta, y te contesto. El documento del rescate carretero remitía a la falta de mantenimiento y a la recuperación, entre comillas, de la vía por parte de ellos, y nos dijeron que con respecto a la indemnización, pues que nos formáramos en otra cola, que fuera parte de una reclamación diferente. Lo curioso de eso, Rogelio, y por eso te digo que qué buena pregunta, es que todas las constituciones, la federal y las locales, establecen que cuando tú haces un acto de esta naturaleza, una expropiación, es previa indemnización, ¿no? Entonces, el procedimiento que ellos siguieron tendría que verse acompañado de la indemnización correspondiente, y no mandarnos a la otra fila. Fíjate, el anexo 9 del que te refiero, establecía que en la medida en que hubiera algún conflicto o un desacuerdo entre las partes, las autoridades judiciales del Estado resolverían el caso, y mientras tanto, nosotros manteníamos el título de concesión hasta en tanto que la autoridad resolvía, se establecía el monto de la indemnización, y en ese momento nos daban la indemnización, y nosotros le entregábamos la carretera. La realidad es que esto no fue así, te reitero. Rescate carretero el 25 de abril, 28 de abril, con elementos de la policía, se tomaron las instalaciones de la concesionaria. Luis, ¿cuál es el daño que se le hace, pues, sobre todo a los inversionistas de este fideicomiso especializado en bienes raíces, la Fibra Orión? Me imagino que hay invertidos ahí inversionistas institucionales como fondos de pensiones, Afores. Fíjate que sí, en este caso no estamos hablando de un empresario riquísimo. En realidad, esta fibra es un instrumento que se creó para buscar proyectos con una rentabilidad estable, de suerte tal que algunos de los fondos de las Afores pudiesen ser utilizados o canalizados a este tipo de proyectos con un rendimiento estable, para garantizar el retorno de los dineros a los trabajadores. Entonces, si me preguntas quiénes son los afectados, híjole, yo te diría que, pues tal vez yo, tal vez tú, tal vez algunos empleados de algunas empresas, inclusive algunos empleados estatales,
al final del día, todos vamos a acabar pagando las consecuencias de este acto que se llevó en Acapulco. Pues Luis Monterrubio, abogado de Fibra Orión, si nos lo permites, estaremos en contacto para ver cómo avanza esta problemática con el gobierno del estado. Por lo pronto, pues aquí tienen las puertas abiertas. Darío, si tendrás 2 segundos nada más. Sí, tenemos menos de un minuto porque nos va a caer la guillotina. Sí. Sí. Gracias, solo para actualizarte. De todas maneras, Fibra Orión, después de lo del huracán, mandó una misiva estableciendo la oportunidad de que a través de la concesionaria, y si es que nos la regresan y podemos convenir un plazo adecuado, Fibra Orión podría invertir recursos del orden de 500 millones de pesos para rehabilitar la carretera después de lo que pasó con el huracán. Entonces, nosotros estamos pendientes a que el Estado sea reactivo y que pueda dirigir sus recursos a un lugar mejor. Bien. Y nuestros recursos a la carretera. Muchas gracias. Gracias a ti, estaremos en contacto. Luis Monterrubio, abogado de Fibra Orión.